Estamos. Perfecto, qué dicha. Entonces, seguimos por acá con un poquito de frío, pero pareciera que es a nivel nacional el asunto. Ok, ¿siguen viendo mis diapositivas? Creo que sí. Sí, señor. Sí. Sí. Ok, entonces, importante, ya hablamos un poquito sobre la memoria RAM, ¿verdad? De paso, aunque cada día un poquito más accesible desde el punto de vista económico, ¿verdad? De paso, indicarles que sí tiene un costo a veces un poquito elevado, en el sentido, digo yo, a veces, porque evidentemente va a depender un poquito de las condiciones económicas de cada persona, especialmente si la vamos a utilizar esa memoria RAM para suplir necesidades de nuestros equipos personales, ¿verdad? Cuando es empresarial, pues pareciera ser que a veces tenemos un poquito más de medios económicos, precisamente porque es la empresa, ¿verdad? Aún así, pues evidentemente a nivel empresarial también, ¿verdad? O sea, tiene un costo significativo como para poder simplemente incrementar. Por eso es que es importante cuando hablamos de necesidad de memoria RAM, que lo hagamos, pues yo diría, bien amparados a una estadística, una revisión exhaustiva de que sea realmente y estrictamente necesaria la ampliación de esa memoria RAM, ¿verdad? Cuando veamos un poquito sobre aspectos de la nube, nos vamos a dar cuenta que en definitiva la memoria RAM sigue funcionando en la parte de la nube, pero de una forma un poquito diferente, ¿verdad? En la parte del disco duro, pues evidentemente, y creo que es tal vez lo más conocido por todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? También nos sirve para guardar todo tipo de archivos de forma permanente, ¿verdad? Eh, Documentos, fotos, videos, música, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros decíamos guardar durante un tiempo prolongado o un tiempo determinado, podemos guardarlo en el disco duro. Y hay discos duros mecánicos, hay discos duros de estado sólido, que básicamente son discos duros que no son mecánicos, ¿verdad? Son algo así bueno, algo así no, son un chip, ¿verdad? Básicamente tienen algunas consideraciones, algunas características importantes y económicamente hablando, pues el costo de un disco duro de estado sólido versus un disco duro mecánico común y normal, de los que hemos estado acostumbrados a ver toda la vida, pues evidentemente tiene sus pequeñas, grandes diferencias. A diferencia de la memoria RAM, ¿verdad? Este no va a perder la información cada vez que nosotros apagamos el equipo, se está guardando ahí. Y bueno, aquí también nos hicieron una observación, ¿verdad? Que es un poquito más lento lo que ya estábamos hablando con respecto a la memoria RAM, ¿verdad? Bueno, yo no diría los CD, sino que todos estos tipos de almacenamiento, por ejemplo, como los Blu-ray, como los DVD, como los CD, en los diferentes formatos que tenemos, ¿verdad? Eh, Hay que ser muy honestos también. Ya hoy por hoy, pues hay muchas máquinas que no traen los lectores, ¿verdad? Eso también conlleva otra serie de problemas que se pueden presentar en el camino, porque si tengo almacenada información dentro de un CD, que a mí me pasa mucho, ¿verdad? Actualmente, de hecho, no tengo ningún lector de medios ópticos y entonces no tengo acceso o alcance a esa información que tengo ahí. Algunos, hoy por hoy estamos muy acostumbrados a fotografiar absolutamente todo, ¿verdad? Y si no guardamos eso en la nube, y si no guardamos eso en un disco duro confiable, pues corremos el gran riesgo de perder esa información porque se nos dañe esa unidad de CD, porque se nos dañe, perdón, ese elemento, ¿verdad? O porque sencillamente no vayamos a poder disponer de una unidad lectora de este tipo de cosas. ¿Alguna anécdota o alguna consideración que quieran mencionar los compañeros al respecto del CD o el disco duro? ¿O alguna unidad de este tipo? Ok. Las unidades flash, lo que nosotros conocemos como flash USB normalmente, ¿verdad? Es un microdispositivo compacto. Los discos de estado sólido, yo diría que son como los hijos de las de unidades flash, ¿verdad? Y dependiendo de las características de uso y necesidad del usuario, las unidades USB pueden utilizarse para diferentes propósitos. Incluso en una unidad flash yo puedo montar un sistema operativo completo, ¿verdad? Un archivo ejecutable, etcétera, etcétera. Puedo darle muchísimo uso a este tipo de llaves. Puedo hacer
llaves booteables, puedo simplemente tener la llave para almacenar información, varias como documentos, fotos, videos y cuánta información ustedes vayan a requerir. Y con respecto al costo de almacenamiento, también es, yo diría, bastante accesible. El otro día tuve que pasar a comprar una llavecilla así de carrera y me compré una de, si no me equivoco, 128 gigas y me costó como 4.500 colones. Y no era una mala marca, ¿verdad? No voy a hacer marca, no voy a hacer publicidad de marcas por acá, pero no era una mala marca. Y entonces cuando yo la compré pagué 4.500 o no sé, 3.500. Yo pensé que se habían equivocado, entonces le dije al señor, no, miren, creo que se equivocó de precio. Me dice, no, eso es lo que valen y tienen un año de garantía, ¿verdad? Sumamente accesibles. Si los comparamos a hace unos 5 años, donde una llave de estas, bueno, de muchísimo menor capacidad, podía sortear 20 veces su precio, ¿verdad? Los medios de almacenamiento han ido bajando tremendamente su costo económico. ¿Alguna pregunta o algún Yo, comentario? profe, Ajá, adelante. una pregunta. ¿Usted no cree que los CDs ya están como obsoletos? Sí y no, porque tenemos muchísima información todavía almacenada en CDs. De hecho, es bastante interesante eso que usted acaba de mencionar. Por ejemplo, durante muchísimos años yo coleccioné, si la palabra cabe, o compré o adquirí muchísima música en formato CD y cuando vino el formato del DVD, pues también la adquirí, ¿verdad? Me gustaba mucho adquirir música original. Entonces tengo, no sé cuántos discos ahí en este momento de DVDs y CDs que literalmente no los puedo escuchar, excepto que ponga ahí que ya ni tengo DVD, lo que tengo es un PlayStation, ¿verdad? Y por cierto, no lo tengo yo ahorita, pero lo tiene mi hija, etcétera, etcétera. Entonces, el tema ahí es más bien los dispositivos. Sí hay que tener mucho cuidado en el tipo de dispositivos que van a leer. Eh, ya no es tan común, por ejemplo, yo la primera impresión que me llevé fue cuando compré la Mac, que no traían dispositivos de CDs ya, ¿verdad? Lecturas de CDs ni de DVDs. La sorpresa me la llevo cuando ya en mi oficina me asignan también portátiles que ya no traen el mecanismo de lectura, ¿verdad? Tal vez yo no diría que sean obsoletos. eh, Evidentemente, cuando hablamos en cuanto a capacidad de almacenamiento, pues sí, pues un CD era bastante reducido y han ido migrando, hemos ido migrando, ¿verdad? A otros medios de almacenamiento. Pero existen todavía y hay gente que los utiliza. O sea, yo he llegado a lugares en donde tienen toda la información guardada en CDs. De hecho, tienen mecanismos de respaldo en CDs, ¿verdad? Y todavía se venden. Y la nube no puede, bueno, un dispositivo físico no, pero como un lugar de almacenamiento, las nubes. Sí, tenemos, bueno, la nube realmente es más allá que un dispositivo de almacenamiento o un mecanismo de almacenamiento, ¿verdad? Pero podríamos sí mencionar que la nube, de hecho hay empresas que se dedican específicamente a la parte de la nube, a comercializar el respaldo en particular. Precisamente ayer tenía yo una reunión con alguien, un proveedor, que nos ofrecía algunas soluciones con respecto al tema de seguridad y hacía una observación bastante interesante. Por ejemplo, ¿cuánto le cuesta a una compañía mantener la data de un usuario? Por ejemplo, si la compañía migró a la nube, por ejemplo, en Microsoft Azure. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo Azure, ¿verdad? Microsoft eh, me mantiene esa información cuando mi usuario se va o cuando yo quito la licencia de esa persona, cuánto tiempo me mantiene la información en la nube? Según lo que me decía el proveedor, yo no tengo confirmado el dato, ¿verdad? Tengo que confirmarlo. Me decían que ellos que 30 días. Y después de 30 días, sencillamente Microsoft elimina de acceso de la nube, como ustedes quieran verlo, ¿verdad? La información que tenía ese usuario que ya ha sido retirada esa licencia. Por razones obvias, ¿verdad? Porque no se le sigue pagando la licencia, por ejemplo, de ese individuo en particular a Microsoft en este caso. Entonces ellos daban una opción de almacenamiento de la cuenta de Microsoft una vez que sea cancelada, trasladar esa información y la custodian ahí en la nube. Ahora, no podemos perder de vista que al final la nube, ¿verdad? Es una serie de elementos, más adelante vamos a hablar un poquito más de la nube, pero una serie de elementos
de hardware y de software, y cuando hablamos de hardware, en algún lado, en alguna parte del globo terráqueo se encuentran, llámese geográficamente distribuida o no, ¿verdad? Pero en algún lado se encuentra. Entonces, físicamente al final no sabemos en cuáles son los mecanismos que están utilizando para hacer los debidos respaldos. Uno podría pensar, ¿verdad?, que los discos o que se utilizan discos, ¿verdad?, sumamente fiables, sumamente rápidos, etcétera, etcétera, para poder almacenar sí, almacenar la información que se encuentra en la nube. ¿Por qué? Porque normalmente las compañías que suministran el servicio de la nube, pues son herramientas compañías, perdón, bastante consolidadas y con bastante trayectoria, ¿verdad? Pero al final la nube al final termina siendo una serie de dispositivos físicos y software, ¿verdad?, que se encuentra distribuido o localizado en algún lugar y que nosotros accedemos de forma remota. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Ajá, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta, bueno, más que todo es para conocer de su opinión. Con respecto al disco duro, yo he escuchado que, bueno, para un dispositivo, una computadora o demás, un disco duro en estado sólido es mucho mejor que un disco duro regular. ¿Es eso cierto? Bueno, ¿o cuál sería su opinión con base a eso? Bueno, todo depende. En la vida todo depende, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque, vamos a ver, vamos por partes. Sí, evidentemente el disco de estado sólido es un disco más rápido, o sea, tiene mayor rapidez de acceso a la información, ¿verdad? También hay que decirlo así, también es, yo diría, más robusto en el sentido de que no es susceptible, por ejemplo, a un movimiento, calienta menos, etcétera, 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 ¿verdad? Evidentemente eso tiene una repercusión en tema de costos, ¿verdad? Habría que ver si tengo la capacidad o la posibilidad económica de poder adquirir en cuanto a la cantidad en la capacidad que lo voy a requerir. No manejo precios en este momento porque no manejo precios, pero evidentemente un disco de estado sólido de 2 teras es más caro que un disco normal, ¿verdad? Ahora, hoy por hoy, pues la mayoría de nuestros equipos son bastante de espacios reducidos, etcétera, etcétera. Entonces también eso es otra de las cosas que hay que ver, ¿verdad? Dependiendo del tipo de dispositivo, vamos a tener que tomar una decisión si podemos utilizar uno mecánico o sólido o rígido, como se conoce, ¿verdad? Va a depender mucho. Pero si me ponía a balancear entre uno u otro, evidentemente el balance o el peso se lo lleva el disco de estado sólido. Siempre va a ser una mejor selección. Pero siempre va a haber depende de por medio. Gracias, profe. Mucho gusto. Profe, yo tenía una consultilla con respecto a los pendrive. Escuché que es bueno formatearlos cuando usted los compra. No sé si será cierto o qué. Que supuestamente eventualmente les puede llegar a cambiar el formato. De hecho, usted un pendrive o una llave USB o un medio de almacenamiento USB flash, ¿verdad? Como lo conocemos, etcétera, etcétera, el nombre que le podamos, lo vayamos conociendo. Recomendación, pero aquí hay dos cosas, por lo menos, opinión personal. Desde el punto de vista de seguridad, recomendación, siempre formatearlo, ¿verdad? No dejarlo con nada adentro. Algunos vienen con software promocional, con por ejemplo, si usted los activa, tiene en la nube ahí un espacio gratuito durante una temporada de tiempo, un tiempo ahí, etcétera, etcétera. Pero recomendación desde el punto de vista de seguridad, siempre, siempre, siempre formatearlo. Número 1. Número 2, pues formatearlo también nos garantiza de alguna manera pues que estamos probando realmente nuestro equipo, por un lado, y podríamos hacer valer nuestra garantía en caso de que haya algún problema ahí en ese momento. Número 2, el tema ahí de algún software malicioso que nos hayan, porque pues tendríamos que confiar con nuestro proveedor, pero si lo voy y lo compro en el puestito de la esquina, ¿verdad? Porque ahora los pendrive los consigo en cualquier lado, al igual que cualquier disco duro, etcétera, etcétera. Ya no sé quién realmente por qué manos pasaron, y aunque yo vea el empaque sellado, no necesariamente significa que eso está completamente sellado y seguro. Entonces, recomendación, mejor formatearlo siempre. Es que yo compré uno por allá y yo lo he insertado en la compu y me tiraba un mensajillo que Windows no podía leer lo que era necesario formatear.
ahí me puse a googlear y toda la cosa y me decía que solo en Linux podía hacer el raspado o el formateo. Mm, De ahí, de mi parte, yo creo que ya lo deseché. ok, extrañamente, porque, digamos, ahora lo que sí es cierto es que son relativamente inestables por un montón de situaciones, ¿verdad? Porque los andamos para arriba y para abajo, porque se llenan de polvo las entradillas del puerto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, Alguien un día me dijo a mí, profe, es que yo no puedo confiar. Sí, sí, no, yo no, o sea, yo no confiaría en una unidad, ¿verdad? De ese tipo por todo aspecto, porque es fácilmente perdible, dependiendo de lo que yo maneje en ese lugar, en esa llavecita, ¿verdad? ¿Qué tipo de información no podría manejar o no debería manejar información sensible, ¿verdad? Confidencial? Hay que tener mucho cuidado lo que nosotros manejamos por ahí. Desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista también de seguridad, podemos decir, o técnico, ya podríamos hablar, digamos, si ya la llavecita me empieza a dar problemas, me extraña mucho, por ejemplo, que así como recién comprado, le haya dicho que no podía, que no lo lee Windows y peor aún, que no lo pudo formatear en Windows, ¿verdad? O sea, no conozco. Ahora, dependiendo del sistema operativo, obviamente funciona diferente también eh, los sistemas de archivos. Entonces va a depender, por ejemplo, Mac de forma natural funciona de una manera diferente a Windows, pero existe, por ejemplo, la exFAT, que es básicamente un estándar para poder utilizar con cualquier otro sistema de archivos. ¿Verdad? Va a depender mucho ahí. Usted puede hacer en NTFS, en FAT, etcétera, etcétera, y pues va a depender lo que usted desee hacer con esa llavecita. Ok. Gracias, profe. Perfecto, con mucho gusto. Ok, desde el punto de vista de software, vamos a hablar un poquito qué es el software. Ya habíamos hablado de que el software era aquella parte intangible, ¿verdad? Que no podemos de alguna manera tocar con nuestras manos, ¿verdad? Yo le voy a agregar un poquito ahí que básicamente nos sirve para poder soportar, ¿verdad? En nuestro hardware y poder interactuar con nuestro hardware. Desde el punto de vista de la RAE, dice que es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora, ¿verdad? Software existe o tenemos la posibilidad de utilizarlo básicamente en cualquier computadora. Diferentes tipos de software vamos a ir viendo poco a poco y ya tenemos claro que una computadora básicamente es casi que cualquier dispositivo electrónico que tiene la capacidad de poder procesar información, almacenar información o utilizar información que vayamos a requerir en algún momento del tiempo, ¿verdad? Otro concepto dice que es el conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Esto según el estándar de la IEEE 729. Se considera que el software es el equipamiento lógico, ¿verdad? E intangible que vamos a poder tener almacenado o podemos utilizar en un computador. En otras palabras, abarca todas las aplicaciones informáticas, todo lo que son los procesadores de texto, hojas de cálculo, editores de imagen, cosas como PowerPoint, Excel, Word, Page, Adobe X, etcétera, 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 ¿verdad? Todo lo que sean programas, WhatsApp, software, ¿verdad? Instagram, Pinterest, etcétera. Claro, tenemos diferentes tipos de software, va a depender mucho de para qué lo estemos utilizando. Tenemos software de sistema, tenemos software de programación, tenemos software también de aplicación, que es importantísimo, ¿verdad? Dentro de la parte de sistemas operativos tenemos una gran cantidad de sistemas operativos. Algunos de los que están por acá, obviamente ya están obsoletos, pero no significa que no estén completamente en desuso. Precisamente ayer en una reunión comentábamos que todavía existen soluciones con Windows XP. ¿Verdad? Ya Microsoft la sacó del mercado, ya no le da soporte, etcétera, etcétera, pero todavía tenemos Windows XP en algunos equipos. Ni qué decir de Windows Vista, Windows 2000 incluso, ¿verdad? Han habido muchos tipos de sistemas operativos en el mercado que
pues yo diría que han ido desapareciendo por razones obvias, ¿verdad? Porque ya las características de nuestro hardware han ido cambiando, las necesidades de nuestros usuarios finales han ido cambiando y, ¿por qué no decirlo? Han ido saliendo nuevas tecnologías, nuevas posibilidades en cuanto a lenguajes de programación. Entonces ya no cumplen siempre nuestros sistemas operativos las características o condiciones que se requieren para poder trabajar de una forma adecuada. ¿Algún comentario hasta aquí? Ok, continuamos. No, señor. Ok. Software de sistema, pues básicamente es aquel que va a permitirle estrictamente a nuestro hardware que funcione, ¿verdad? Básicamente le va a proveer a los usuarios, ¿verdad? Y al programador específicamente interfaces de alto nivel. Cualquier utilitario que le vaya a apoyar al mantenimiento de nuestro equipo es un software de sistema. Entonces, eso también es sumamente importante que lo vayamos viendo. ¿Cuál es el objetivo principal? Pues el desvincular, ¿verdad? Al programador de los detalles del computador, en particular, que éste vaya a utilizar. Cuando nosotros estamos utilizando nuestro hardware y nosotros realmente estamos mandando a imprimir algo, ¿verdad? Nosotros pensamos que nosotros interactuamos con la impresora, pero realmente nosotros no estamos interactuando con la impresora. Estamos diciéndole a un software en particular, que en este caso un software de sistema, ¿verdad? Que es el sistema operativo, que por favor le diga al driver que nos mande a imprimir. Entonces vean qué interesante. A veces uno dice, bueno, es que yo envié a imprimir. Bueno, la palabra entre comillas, ¿verdad? Aquí hago una salvedad. Entre comillas está mal utilizada. ¿Por qué? Porque yo no envío realmente a imprimir. Yo le solicito a un software en particular la posibilidad de imprimir. Cuando yo grabo en algún lado, cuando yo estoy utilizando dispositivos externos mediante los diferentes puertos, ¿verdad? Cuando yo estoy visualizando mis pantallas o estoy digitando mediante el teclado o el mouse, realmente lo que estoy haciendo es diciéndole al software que por favor interactúe con mi hardware, ¿verdad? Repito, hay diferentes sistemas operativos, muchísimas marcas. Hay Linux, hay Windows, hay sistemas operativos de Mac, tenemos de Android, ¿verdad? Bueno, hay de Solaris o sistemas operativos de Solaris, etcétera, etcétera. El sistema operativo básicamente va a permitir, es un sistema, es un software de sistema, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es permitir, como les decía ahora, la comunicación entre el hardware, más bien, el software de sistema permite la comunicación entre el hardware y el sistema operativo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo siempre controladores, ¿verdad? Controladores de dispositivos o de hardware. ¿Qué son estos controladores? Son software específico, ¿verdad? Que está diseñado específicamente y que conoce, ¿verdad? En detalle las características físicas de mi hardware y por ende es el adecuado para poder utilizar el diferente hardware que yo poseo en un equipo. Hoy por hoy tenemos una gran ventaja. La gran mayoría de nuestros dispositivos utilizan lo que se conoce como el plug and play. ¿Qué es el plug and play? Bueno, es un mecanismo que me permite a mí que nada más conéctelo y puedo utilizarlo, ¿verdad? Así de sencillo. Ahora, eso tiene una gran ventaja. La gran ventaja es que yo simplemente me conecto y listo. En la mayoría, no siempre, en la mayoría de los casos no tengo mayor problema. Ocupo o utilizo mi equipo sin ningún problema. La desventaja es que normalmente al ser plug and play significa que le heredaron el problema a los diseñadores o a los programadores del sistema operativo para poder diseñar ellos software lo suficientemente bueno como para poder utilizar ese hardware. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que obviamente entre las partes se han conversado y entonces estoy seguro que Hewlett Packard tiene convenios con Microsoft y Microsoft sabe, por ejemplo, cuáles en la mayoría de los casos, cuáles son los puertos, cómo hablan las impresoras, etcétera, etcétera, pues evidentemente
Microsoft no puede, en este caso digo una marca en particular, ¿verdad?, abocarse sencillamente a diseñar específicamente para todos los posibles modelos de los diferentes dispositivos que genera Hewlett Packard o que genera Canon o Epson, etcétera, etcétera. Pongan el nombre que ustedes deseen. ¿Qué significa eso? Que a pesar de la tecnología de plug and play, siempre va a ser una mejor opción conseguir los drivers o los controladores originales de mi hardware, ¿verdad? Entonces, en el pasado, complicado configurar un equipo. Yo todavía recuerdo cuando para poder programar, para poder conectar una impresora tenía que ir a ver una cosa que se llamaba los jumper, ¿verdad? Al igual que los discos duros, y leerme el manual. Y entonces tenía que tener claro si esa computadora trabajaba para un sistema operativo en particular, había que ponerlos en una orden, eran físicos, ¿verdad? En un orden en particular, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vino los controladores, ya era mucho más sencillo, ¿verdad? Y luego viene la parte plug and play, que es que nuestro sistema operativo básicamente conoce o controla la mayoría de dispositivos y les instala, ojo con esto, les instala un software que cumple la mayoría de condiciones, pero hay cosas muy específicas que no la va a lograr hacer. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una impresora, cuando utilizamos, perdón, una impresora o un escáner, por poner dos ejemplos en particular, a veces la gente le dice a uno, mira qué extraño, yo mando a imprimir, pero resulta que la letra no me sale exactamente como yo pensaría, o la letra de la impresión o las fotografías me están saliendo de tal vez no es la mejor calidad. La recomendación siempre es revisar si tengo el controlador exacto. Y obviamente, si hay migraciones o actualizaciones de sistemas operativos, también verificarlo, al igual que si hay actualizaciones de los controladores. Y número 1, recomendación, nunca bajar un controlador de algún lugar que no sea el lugar oficial, ¿verdad? En internet abundan donde bajar software. Tengamos muchísimo cuidado. De pronto uno baja un software y viene de allá de Alibaba y los 40 ladrones y lo que está bajando es una copia del software, pero además de eso, ese software está comprometido. Entonces, tener muchísimo cuidado con eso. ¿Alguna consulta por acá? ¿Algún comentario? Profe, yo le tengo una pregunta, pero más para usted. Bueno, yo me acuerdo que usted dijo que trabajaba en el Departamento de Seguridad Informática, en el Banco Popular, ¿sí? ¿Ustedes utilizan alguna distribución de Linux? Híjole, qué pregunta más complicada. Pues sí, podríamos decirlo que sí. Ok. Sí, normalmente en las empresas utilizamos muchísimas tecnologías diferentes. No solamente estamos, evidentemente la mayoría de empresas están casadas, por decirlo así, con alguna marca en particular, ¿verdad? Por razones obvias. En Costa Rica y en muchas partes de nuestro planeta, Microsoft es la tendencia, ¿verdad? Pero no necesariamente, al ser la tendencia, es el único. Ok. Ok, también tenemos tipos de software para programación. Dentro de eso tenemos miles de tipos o de lenguajes de programación, ¿verdad? Creo que la semana pasada algo medio mencionamos, hay un poquito sobre Python, tenemos NetBeans, tenemos la parte, todo lo que tiene que ver con Microsoft en la parte de Visual Studio, que yo diría que es el producto estrella desde el punto de vista de programación. Y dentro de Visual Studio tenemos otra serie yo diría, de subposibilidades, ¿verdad? Todos los lenguajes que Microsoft ha desarrollado también. Y básicamente es interesantísimo porque, por ejemplo, ahora que ustedes mencionaban el tema de las generaciones, los lenguajes también tienen generaciones. Hoy por hoy, ¿cuál es la tendencia? Pues la tendencia, precisamente hoy, ¿verdad? Hoy tenía una reunión con un muchacho, un proveedor, y entonces él me decía que estábamos trabajando en una herramienta de seguridad de Cisco. Entonces me decía, bueno, yo empecé con esta herramienta en la versión 1.0 y llevamos por la versión tal. Y cuando yo empecé en esto, ¿verdad? Era súper complicado porque todo era línea de comando,
había que conocer muchísimo la estructura, etcétera, etcétera, me dice. Y hoy prácticamente es crear los objetos y arrastre los objetos, ¿verdad? Y póngalos, ubíquelos donde tienen que, usted considera que tienen que ser, obviamente que tengan implicaciones en cuanto a la parte de seguridad. Y esto lo traslado porque también el otro día conversaba con otros proveedores y entonces me comenzaban, estábamos haciendo un trabajo ahí de un sitio muy particular. Entonces comentaban precisamente entre eso que uno tiene a veces unos delay ahí, ¿verdad? Entre los trabajos. Entonces ellos decían que habían empezado a trabajar para la banca nacional desde hacía 15, 20 años atrás y que los lenguajes de programación que se utilizaban hace 20 años eran pues completamente diferentes a los que se utilizaban hoy. Que hoy estamos utilizando lenguajes de programación precisamente eso, ¿verdad? Donde el nivel de rapidez que me exige el mercado para poder desarrollar una página o una solución en particular, pues me exige que utilice lenguajes que sean muy optimizados y que las GUI, o sea, que las interfaces gráficas, ¿verdad?, sean bastante avanzadas. ¿Eso qué significa? Significa que antes, donde yo me metía a meter código, ¿verdad?, literal, y tenía que aprenderme las propiedades y cómo la sintaxis específica de un lenguaje de programación, pues hoy es muy gráfico. Hoy es arrastre y simplemente optimice un poquito, ¿verdad? También ha ido cambiando un poco la tendencia. Hay detractores y hay gente que está muy a favor de esto, ¿verdad? Pero como todo en la vida, tenemos que encontrar un balance y tenemos que saber que existen las posibilidades y que las debemos de aprovechar. Básicamente, para retomar un poquito el tema de la clasificación desde el punto de vista de software de programación, decimos que es un conjunto de herramientas que van a permitirle al programador desarrollar todo lo que son los programas, o sea, más software, ¿verdad?, informático, utilizando que diferentes alternativas y lenguajes de una manera práctica. Agrupan muchas veces herramientas, usualmente hoy por hoy en entorno visual, de forma que el programador no necesite introducir lo que estamos hablando. Muchísimos muchos comandos o evitamos, por ejemplo, que tenemos que compilar incluso. Más adelante también vamos a darnos cuenta que tenemos lenguajes compilados o software compilado y softwares interpretados, ¿verdad? Ahí vamos a ir viendo un poquito de eso. Hoy por hoy, pues definitivamente creo que todos los lenguajes, por decirlo así, cuentan con interfaces gráficas de usuario. Ya no hay aquellos lenguajes como hace 15 años, ¿verdad?, que eran a pura línea de comando. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Ok, continuamos entonces. Bueno, tenemos software de aplicación. Este es aquel que vamos a nosotros a utilizar, ¿verdad?, en el día a día. Todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestros smartphones, dentro de nuestras tablets, dentro de nuestras computadoras, servidores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que usamos en eso, lo que dice en el día a día, ¿verdad? Es el resultado de la programación del software enfocado hacia algún sistema operativo. Cuando hablamos, por ejemplo, de software que se encuentra, ahora usamos mucho la palabra de la nube, yo diría en el Internet, por ejemplo, hay aplicaciones específicas que se encuentran en Internet. Por ejemplo, el portal de la universidad, ¿verdad? Es toda una, claro, es un administrador de contenidos, etcétera, etcétera, pero, ¿verdad?, pero es software, es una aplicación que se encuentra allí y es independiente, entre comillas, y aquí voy a hacer entre comillas, al sistema operativo. Entre comillas, al browser que nosotros lo utilicemos. ¿Por qué? Porque básicamente igual, cada uno de nosotros o la gente que está desarrollando software hoy por hoy, pues de alguna manera enmarca mi software, ¿verdad?, la programación para que pueda ser leído, si la tengo publicada para en el ambiente web, para que pueda ser leído por yo diría, una gran cantidad o la mayoría de los browsers. Pero hay software muy especializado que no puede ser leído adecuadamente o interpretado adecuadamente por un browser en particular. Eso es importante. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos soluciones, digamos nosotros en el banco, por ejemplo, hacemos soluciones,
pues tenemos que tomar en cuenta la mayoría de browsers que se encuentran publicados en este momento en el mercado y que sabemos que son utilizados por nuestros diferentes clientes. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en base a estadísticas, en base a tendencias. Cada vez que, por ejemplo, las personas se conectan, al igual que lo hace WhatsApp, todas las empresas pueden hacerlo, pues recuperan información al menos, por ejemplo, de dónde se están conectando nuestros clientes, ¿verdad? ¿Cuál es el browser que están utilizando? Tomando en cuenta esos parámetros o tomando en cuenta esas características, nosotros podemos orientarnos y determinar si un software deberíamos de desarrollarlo con especialización para un browser o para otro en particular. O hay características, por ejemplo, que por seguridad se pueden deshabilitar a nuestras soluciones que podrían impactar a un software en particular. ¿Cuáles son esos software en particular desde el punto de vista de browser? Bueno, lo que tenemos en la parte de Google, lo que tenemos el Edge de Microsoft, ya el Internet Explorer salió de servicio, el Safari, por ejemplo, de la Mac, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre es importante eso, ¿verdad? Entonces, también tener en cuenta de que no solamente estamos hablando de browser cuando hablamos de aplicaciones. Claro, WhatsApp tenemos una aplicación para móviles, pero por ejemplo, Word es una aplicación que existe en este momento para PC y para móviles también. Tenemos Photoshop, que ya hoy por hoy también tenemos Photoshop para móviles, porque la tendencia es esa, ¿verdad? La tendencia va también básicamente es tener software que de alguna manera consuma menos requerimientos y que por consiguiente también sea portable hacia otros dispositivos. ¿Algún comentario que deseen hacer acerca de la parte del software? Esos compañeros que trabajan con Microsoft, etcétera, etcétera, que tienen muchísima más experiencia, me gustaría escucharlos. Una preguntita, hablando de los browsers, para usted, ¿cuál es el más rápido y el que menos RAM abarca? Porque Chrome le chupa la RAM a uno, digamos. La respuesta no es tan sencilla. Le voy a ser honesto, no me he puesto, sería interesante, podría generarlo un día, en estos días, a ver un ejercicio específicamente utilizando una misma página o un mismo sitio, ¿verdad? Para poder levantar cuánto realmente me está demandando utilizar uno u otro. Realmente yo utilizo una combinación de browsers, ¿verdad? En mi Mac utilizo mucho el Safari. También utilizo el Chrome y pues en el ambiente de oficina tengo que utilizar el Edge porque mucho de lo que yo trabajo está optimizado para el Edge. De hecho, todavía estoy utilizando, tengo que tener instalado en algunos equipos el Internet Explorer porque hay cosas que están optimizadas para el Internet Explorer, ¿verdad? Que por razones muy propias y particulares no se han migrado, ¿verdad? O no hemos hecho, digamos, el salto para poder ser utilizadas de la forma correcta a través del Edge en este caso. Entonces, si me lo pregunta desde el punto de vista de comodidad y de ejecución, lo que ya de manera personal me parece que el Safari y el Chrome, ¿verdad? Desde mi punto de vista, pero todo depende también del entorno en el que yo me encuentre y para lo que yo lo estoy utilizando. Para ser honesto, el Chrome no lo he sentido tan pesado en mi máquina, o sea, nunca he sentido que sea tan pesado y repito, lo utilizo para algunos sitios en particular y para algunos otros utilizo el Safari. En mi máquina personal, que es una Mac, tengo por defecto tengo el Safari. Ok, muchas gracias, profe. Okay. Profe, permiso. Adelante. Con respecto al compañero lo de Chrome. Bueno, ya Chrome presentó la actualización hace un tiempo atrás, hace unas semanas, donde optimizó completamente lo que era la RAM. Sí, tal vez ahí se me mencionó, sí, se me olvidó y muchas gracias por Carlos. Implementado eso. Hasta el momento, de lo que yo he probado con navegadores, hasta el momento el que no utiliza se te cortó.
Sí, digamos, en el navegador que yo he utilizado y he visto que es lo más mínimo que he utilizado es el Brave. Es el procesador que el navegador que hasta el momento no consume mucha RAM en los procesos que ejecuta. Creo que, como decía el profe, también va a depender mucho el entorno en el que uno se maneja, ¿verdad? Porque si tu trabajo te lleva a utilizar herramientas de Google constantemente, de ahí nada mejor que trabajarlo con Chrome, ¿verdad? Entonces va a depender mucho en donde uno se esté desenvolviendo. Sí, correcto. Y hay sitios en particular que en definitiva necesito sí o sí, ¿verdad? Por ejemplo, los sitios del gobierno central utilizan mucho la parte de Java y hay algunos problemas de compatibilidad y de seguridad, que ya eso es un tema que podríamos eventualmente luego conversarlo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de opinión personal, pero luego lo podemos conversar. Pero el asunto aquí es que, por ejemplo, hay muchos, gente como abogados, etcétera, etcétera, utilizan mucho el Firefox, que no lo hemos mencionado hasta el momento, ¿verdad? Y pues evidentemente por ese entorno en particular, ¿verdad? Porque necesitan utilizar algunos componentes de Java en donde el Firefox pues tal vez los maneja de una mejor manera que otros browsers que de hecho algunos ya lo han ido pues eliminando del todo. Y esto es eso, ¿verdad? Eso es una evolución. Yo siempre le digo a la gente, no hay una respuesta sencilla, no hay una respuesta única con respecto a cuál browser utilizar. A veces, por ejemplo, cosas como estas. Hay gente que me dice a mí, bueno, yo tengo, por ejemplo, una Mac y me gusta utilizar Word, porque pues en todo lado utilizo Word y es lo que estoy acostumbrado a utilizar en mi compañía. Eh, eh, Importantísimo. Apple, por ejemplo, tiene Page y tiene otros tipos de herramientas. Creo que la otra se llama Number, etcétera, etcétera. Y son herramientas que son 100% compatibles con Microsoft Word y que hacen algunas cosas interesantes. Ahora, si estoy acostumbrado a utilizar Word y no quiero explorar otras alternativas, pues se respeta y no hay ningún problema. Pero si soy abierto a explorar, entonces yo siempre le digo a la gente, mire, trate de explorar otras alternativas y sacarle provecho a todo eso. Porque yo creo que es importante, o sea, software tenemos para, como para 20 vidas, ¿verdad? Definitivamente. Día a día sale mucho software muy particular. Día a día están publicándose software específicamente ahora para la nube, que también es sumamente importante, es lo que está, yo diría que de moda y de boga, y es importante migrar muchas cosas para ahí. Yo también tengo algunas reservas en el migrar 100% hacia la nube, ¿verdad? Creo que no es la solución absoluta de todo, pero la mayoría de empresas están migrando muchísimo hacia la nube y muchísimos desarrolladores se están tirando a hacer software específico para el Internet. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, el que vimos hoy temprano, de Canvas, ¿verdad? Son soluciones que generan cosas bastante interesantes. Claro, alguien me puede decir, bueno, sí, profe, pero hay que pagarla para poder sacarle más provecho. Sí, en definitiva, hay empresas que hacen esto, ¿verdad? Nos dan tal vez un poquito, nos endulzan un poquito y si ya vamos a requerir desarrollar con mayor especialización o mayor detalle algunas tareas, pues evidentemente eso puede generar o traernos un costo, ¿verdad? Esto me trae también a tela de conversación un tema importante. Los informáticos, especialmente en Costa Rica, a veces somos un poquito medio mezquinos o quitados a pagar por software, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a que, pues, de alguna manera, y hay que decirlo así, ¿verdad? Todo lo traemos de una forma no 100% legal. Y yo siempre le hago una pregunta a los futuros ingenieros de sistemas. ¿A cuántos de nosotros quisiéramos trabajar de gratis? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Y no quisiera aquí entrar en un debate del tema de software libre y que el software es ¿cómo es que dicen por ahí? Que el software es una herencia mundial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que ese no es el tema. El tema es que demanda, ¿verdad? Demanda una serie de esfuerzos y que yo creo que es digno de una remuneración.
Claro, también no solamente hay remuneraciones económicas, pero es parte de, ¿verdad? Me gustaría así como para ir terminando la parte del software. Bueno, no terminando, todavía tenemos que ver un poquito ahí de clasificación desde el punto de vista de la IEEE, pero me gustaría de la parte de Microsoft, de los muchachos que trabajan en soporte, alguna observación o alguna consideración sobre el tema de software. Están muy callados hoy. Profe, bueno, yo más que todo es como una experiencia que tuve en el trabajo. Yo estoy de soporte técnico. Ahora ya cambié de trabajo, pero anteriormente la empresa solo ciertas funciones que eran como para la parte de finanzas del tipo de programa que ellos daban, solo se podía accesar desde Internet Explorer. No se podía usar con ningún otro porque no funcionaba, no cargaba. Entonces, y también como dices, de que no siempre, no es que hay un browser que sea el mejor, porque todos están cambiando. Y también con lo de la actualización de Chrome, que ha sido bastante buena, pero yo digo que sería como usar lo que uno más, en este caso, o más le guste o más le parezca conveniente. Sí, definitivamente nos podemos sentir más cómodos con uno u otro. Dicho sea de paso, el otro día leía un artículo, no sé si han escuchado la palabra del Chromium, si no me equivoco, así es como se dice, si no, ahí se los voy a pasar. Ajá. Y me llamó la atención porque, para serles honesto, lo había escuchado en algún momento, pero no le había puesto mucha atención y por una razón en particular tuve que llegar a leer un poquito sobre Chromium. Y al final Chromium son las bases de varios browsers en este momento, del Chrome, ¿verdad? Del Edge incluso. Del nuevo Edge. Y entonces usted dice, caray, al final tenemos una sola base. ¿Cuál fue la idea? La idea fue generar un núcleo, ¿verdad? De un browser con código abierto en donde todas las empresas que están desarrollando browser estén colaborando entre sí y tengamos una mejora, ¿verdad? En buena teoría, ¿verdad? Porque esa es la idea, pues para mejora y beneficio de nuestros usuarios al final. Pero todos partimos de una base. Eso también es importante que lo consideremos. Sí. Entonces, sí, definitivamente, también aquí hay que quitar un poquito de nuestra vista ¿cómo se llama esto? Un hito, no, un hito no, un mito es la palabra, un mito. Siempre pensamos que una aplicación browser, bueno, una aplicación hecha para la web, ¿verdad? O para el ambiente browser, es una aplicación que es transparente para cualquiera, y no es así, ¿verdad? Los desarrolladores web tienen que preocuparse para que su solución o su producto sea compatible en todos o la mayoría o un browser en particular. No se da por un hecho. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, especialmente para los que tienen un poquito menos de experiencia en esto. Ok, la clasificación del software según la IEEE. Básicamente la IEEE, perdón, es una asociación técnico profesional mundial dedicada ¿a qué? A estandarización, ¿verdad? Entre otras de las funciones o los hitos en los que se sumerge. Es la mayor asociación internacional, perdón, sin fines de lucro y está formada básicamente por profesionales que se encuentran inmersos dentro de las nuevas tecnologías. Hay ingenieros eléctricos, electrónicos, ingenieros de sistemas, ingenieros de telecomunicaciones. Si lo ven, tiene que ver prácticamente con todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿verdad? Es lo que estábamos ahí más o menos mencionando. De momentito. Ok, clasificación del software según la IEEE. Bueno, tenemos COTS, MODS, FDS, GOTS y NOTS. Vamos a ver qué es cada uno así rápidamente. Los COTS son productos comercialmente disponibles, ¿verdad? Por lo general, este tipo de productos de software están bien definidos y documentados. Y su uso por parte de un gran número de usuarios demuestra su desempeño y aceptación. ¿Qué tipo de software está por ahí? Ya se podrán imaginar todo lo que son los editores de texto, ese tipo de cosas, ¿verdad? El proveedor no tiene libertad para modificarlo según las necesidades de un cliente específico. El costo para adquirir el software es de bajo o mediano y la entrega del producto normalmente va a ser inmediato. Con toda razón ahora que nosotros simplemente compramos software y lo bajamos de la web, ¿verdad? Antes, cuando necesitábamos comprar software,
yo recuerdo y me gusta mucho hablar de esto porque son experiencias que he tenido a través de los años. Una vez le comentaba a unos alumnos míos que cuando salió Windows 95, ¿alguien se acuerda que era Windows 95? ¿Habían nacido ustedes? Claro, claro. No, hombre, pero venía en planes, estaba yo. Hasta miedo me dio preguntar, pero tenía que preguntar. Y uno que fue golazo, digo. A mí hasta miedo me dio preguntar, pero tenía que preguntarlo. Bueno, Windows 95 yo ya estaba en la universidad estudiando ingeniería de sistemas, estaba cursando mi bachillerato. Salió Windows 95, ajá, adelante. Windows 95. ¿Perdón? Yo usaba la enciclopedia en carta. Ah, sí, es excelente enciclopedia, de hecho. Sí, ya desapareció, yo creo, ¿verdad? En carta nunca más la volví yo a ver. Sí, eso era antes del internet. Era básicamente un browser como intranet ahí rarísimo. Y podría interesante saber si esta empresa migró hacia la nube, si se mantiene todavía vigente, si supo adaptarse a los nuevos requerimientos y a las necesidades, ¿verdad? Y tecnologías, sería interesante. Voy a buscar referencia de eso. Micromundos. Bueno, micromundos, sí. Bueno, les comentaba, Windows 95, yo estudiaba en la universidad y salió los anuncios de que Microsoft sacaba Windows 95. Antes de Windows 95 había un Windows 3.11 y un Windows for Groups, ¿verdad? Que ya eran los primeros pasos, diría uno, de entornos gráficos, ¿verdad? Ni parecidos a Windows 10, ni parecidos a Catalina, por ejemplo, de Mac. Nada que ver con eso, ¿verdad? Y para esos años tenía un compañero que tenía pues bastantes recursos económicos, era dueño de un hotel y estudiaba conmigo, y entonces se dio el lujo de mandar a un hijo en un avión a los Estados Unidos, el día que lo vendían en los Estados Unidos, para que nos lo trajera a Costa Rica. Trajeron, y cuando llegó a Costa Rica, para que se hagan una idea, fue, si no mal me equivoco, a Miami. De Miami vino en avión a San José, Costa Rica. De San José, Costa Rica tomó una avioneta y fue a donde nosotros vivíamos, que era Golfito. Yo soy de la zona sur de Golfito. Y nos llegó como a los 2 días de haber salido de los Estados Unidos 2 hermosas cajas con 20 hermosos disquetes y traían la última versión que había sacado Microsoft en ese momento de Windows. Y era un Windows 95. Nos tomó cerca de 3 horas instalar los 20 disquetes, ¿verdad? Importantísimo. ¿Cómo me voy adaptando yo y cómo voy adquiriendo yo? Ese software era sumamente caro para esos años. Costó cerca de $200. Estoy hablando de 1990 y algo. Eso era un montón de plata en ese momento. Claro, era muy fácil piratear en ese momento. Ese software se reprodujo, ¿verdad? Era como echar conejitos ahí. Y los disquetes se duplicaban, igual se dañaban, eran fácilmente dañables. Entonces había que respaldarlos y duplicarlos por aquello que se nos dañaran. Y se distribuían a la libre, ¿verdad? Hoy por hoy sigue siendo fácil robar software, la verdad es así, pero estamos claros que no deberíamos de hacer esto, ¿verdad? No deberíamos de robar software, no deberíamos de simplemente no pagar por algo que le ha costado a alguien, que le ha costado a una compañía, etcétera, etcétera. Entonces, el COTS normalmente es software de mediano a bajo costo, ¿verdad? De entrega inmediata. Hoy lo tenemos en la nube. Hace 20 años había que ir en avión hasta otro país para poderlo adquirir rápidamente, para que se hagan una idea. El MOTS, este tipo de producto se caracteriza porque es configurable, ¿verdad? O es optimizable. Es decir, corresponde a un producto elaborado, pero sobre todo, el cual el proveedor tiene posibilidad de ir modificando determinadas funcionalidades del producto de software según los requisitos que vaya a tener el cliente. Este no es software a la medida, ¿verdad? Es software simplemente que nos pueden entregar, que nos entregan de hecho, y que por alguna razón que el cliente requiera alguna optimización en particular, o sea, una tropicalización, pues podemos modificarlo o tropicalizarlo. El FDS se refiere estrictamente al software hecho a la medida. O sea, yo, Manuel Cubillo, necesito un software para lo que sea, una facturación, por ejemplo, lo solicito. Es único y se desarrolla para atender completamente los requerimientos específicos de un cliente en particular. Como el producto no tiene precedentes, su desempeño no puede ser evaluado previamente, ¿verdad? Pero el cliente posee total control sobre sus características de calidad y mantenimiento. Por lo general, el costo para el cliente
es sumamente alto, el tiempo de entrega es a largo plazo e incluso puede ser a muy largo plazo. Aquí es importante hacer una referencia. Entre el FDS y el MODS, la pequeña gran diferencia es que hoy por hoy la mayoría de software no es estrictamente hecho a la medida. La mayoría están clasificados como MODS. ¿Qué significa eso? Significa que el proveedor me lo vende y me lo optimiza o me lo modifica, ¿verdad? No es estrictamente hecho. Entonces, eso también le garantiza al proveedor que tiene estadísticas y que me puede vender a mí un producto que ha sido probado, ¿verdad? En algunos otros lados con algunas consideraciones o características particulares. Importante esa parte. Los GOTS son productos que suelen ser desarrollados básicamente por personales de agencias gubernamentales, ¿verdad? Básicamente, esto ocurre mucho fuera del país y para software específico, digamos, muy específico desde el punto de vista gubernamental. A veces es desarrollado por una entidad externa, pero normalmente es a lo interno. La famosa UPAT, que todos me imagino que hemos escuchado en algún momento, es parte de este tipo o clasificación de software desarrollado, ¿verdad? El NOTS se refiere a software desarrollado por el proveedor que es para un segmento de mercado muy especializado y estrecho en comparación con el amplio mercado de los COTS, ¿verdad? Que teníamos ahí, que normalmente es software que es muy rápido de distribuir, ¿verdad? Pues básicamente eso es lo que tenemos desde el punto de vista de la clasificación de nuestro software. No sé si tengan alguna duda, algún comentario final, cualquier consulta, estoy para servirles. Muy claro todo, profe. Provida. Yo tengo solo una, profe. Adelante. No me quedó muy claro el último, el NOTS. Este que está por acá. Ajá. Ok, por ejemplo, hay software que es muy... A ver, hay software, ya le voy a poner un ejemplo, que es muy específico y que no abarca, digamos, como para cualquier mercado. Software de seguridad. Hay empresas, por ejemplo, nosotros, bueno, no puedo decirles el nombre por razones obvias. Hay empresas que, por ejemplo, venden un software, pero para poder yo adquirir ese software en particular, necesito tener una referencia o ellos tienen que tener una referencia clara de para qué lo voy a utilizar y por qué realmente lo voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, es software que ya está producido, ya está desarrollado, ya se ha probado en otras entidades, etcétera, en otras compañías, pero que para poderlo yo adquirir no es tan sencillo. Necesito tener algunas características o condiciones y poder de alguna manera referenciar para que el posible usuario, ¿verdad? No vaya a hacer, digamos, un mal uso, ¿verdad? Del mismo. Esto es como, por Profe, ejemplo, ajá, como, ya le doy la palabra. Ok. Dígame, pero adelante. Ejemplo, tal vez algunos programas que utilizan los contadores, puede ser. Sí, podríamos decir que algunos, por ejemplo, Hacienda específicamente da algunos software. Es que iba a buscar ahorita nombres de programas alternos porque conozco un par, pero por un tema ahí mío no puedo decirlos el nombre, me explico. Entonces, iba a buscar al menos, pero por ejemplo, sé que Hacienda le brinda la solución a algunas soluciones en este país a contadores. Eso es una buena posibilidad. O incluso, por ejemplo, el registro le brinda a abogados acceso a software muy particular. Pero para poder ellos tener acceso a eso, tienen que tener una referencia. O sea, ellos tienen que certificar que realmente ellos son abogados y en contraposición a los contadores, tienen que certificar que son contadores para poder acceder o para poder tener acceso a ese software en particular. Ok. Ya le entendí. Gracias, Okay. profe. Listo, con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta o algún comentario? Creo que hubo un compañero, déjeme para ver, que puso un comentario aquí al final. Ok, que si había grupo de WhatsApp. No, este cuatrimestre, pues la universidad había solicitado que en la medida de lo posible no utilizáramos
mecanismos alternos de comunicación, excepto el Teams y el correo electrónico universitario. Y pues yo este cuatrimestre decidí seguir instrucciones con respecto a eso. En otros cuatrimestres sí he habilitado un grupo de WhatsApp, pero este cuatrimestre decidí y creo que el Teams puede funcionar pues bastante bien con respecto a. Casi siempre tengo acceso al Teams. Entonces, por ahí también me pueden localizar si tienen alguna duda. Para la próxima semana, esta semana, si no mal me equivoco, voy a revisar un poquito ahorita el programa bien. Creo que les dejo una tarea. Si se las dejo, nada más se las pongo en el campus y les estoy enviando una notificación vía Teams y vía correo electrónico mediante el sistema académico. Entonces ahí yo les estoy comunicando mañana. Probablemente ahorita terminando el curso reviso y si es así, entonces se las planifico, se las ubico. Les aporté en el campus, en este momento ya tienen las diapositivas, tienen un video introductorio de lo que era nuestra clase y adicional tienen en este momento habilitado una lectura extra que sí requiero que por favor la lean para poder hacer una parte de un ejercicio la próxima semana. Entonces les solicito que por favor lean la lectura extra que les aporté en el campus. ¿Alguna consulta o algún comentario final? Profe, una consulta. Con respecto a lo de los equipos, bueno, los grupos que formamos hoy, ¿eso va a ser, bueno, este grupo se va a mantener durante todo el cuatrimestre? ¿O usted lo cambia o uno lo cambia? Ok, algunos por ahí me solicitaron que por favor, por ahí me mandaron unos mensajes que por favor, que si podían hacerlo de forma ustedes puntual, digamos, de que ustedes escogieran. Entonces vamos a hacer una cosa. Dado que recibí como 14 mensajes específicamente de gente que me preguntó, profe, ¿podemos escoger nosotros los integrantes? Voy a dejarlo así. Tienen esta semana completa para poder entre ustedes escogerse los 4 integrantes de cada grupo. Eso va a ser para el proyecto final, ¿ok? Entonces, de ahora en adelante, la idea es que ustedes trabajen en grupos, algunas tareas, y ese grupo vaya a ser el del proyecto final. Entonces, tienen toda esta semana para poderse conversar entre ustedes. Yo esperaría no llegar a la próxima semana todavía sin tener respuesta de ustedes. Cuando ya ustedes llegan a la conclusión o se han puesto de acuerdo entre cuáles son los compañeros, que podría ser que incluso el mismo grupo que se formó y quede junto, no hay ningún problema. Entonces me mandan un mensaje por Teams y me ponen, profesor del curso Introducción a la Informática, estos son los 4 integrantes del grupo. Obviamente me lo mandan uno por grupo, no me lo vayan a mandar los 4, porque si no se nos hace un colocho. ¿Estamos claros con eso? Profe, disculpe, una pregunta. Adelante. ¿El proyecto final se puede hacer de manera individual? No. Es en grupo. Ok. Ok, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, por mi parte no, profe. Me quedó muy claro lo que usted me dijo. Entonces, más bien por allá. Ok, perfecto. Todo bien, profe. Ok, entonces estamos hasta